recuerdas Santiago capítulo 1, el título del mensaje en esta mañana es ¿por qué peco? ¿Por qué peco? Okay, esperamos que la luz dure. Frank estuvo toda la noche decretando, atando, ¿no?, el poder de la oscuridad. Así que gracias Juan Frank. Si hay luz es gracias a Juan Frank. Santiago 1, 13 al 15, título general en esta mañana es ¿por qué peco? Dice la palabra del Señor, Santiago 1, 13. Por cierto, por favor, móviles. La semana pasada en la predicación sonó un móvil y también hoy 2 veces han sonado 2 móviles ya en esta mañana. Por favor, hermanos, estamos en la casa del Señor. Móviles apagados, los 5 sentidos puestos en la adoración a Dios. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Repito, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Palabra de nuestro Señor. Estamos considerando en esta primera sección de Santiago el tema de aflicciones, dificultades. La vida cristiana es una vida de pruebas, luchas, lágrimas y también de tentaciones. Hoy estaremos trabajando esta cuestión de la tentación. En todas las pruebas, Dios quiere santificarnos, pero en todas las pruebas, Satanás quiere mancharnos y contaminarnos. En nuestro pasaje, Santiago, el hermano de Jesucristo, pastor de la iglesia en Jerusalén, se opone a una nefasta herejía que estaba siendo extendida en la iglesia primitiva. A saber, algunos indoctos estaban torciendo la doctrina de la gracia soberana de Dios, dando a entender que si Dios es soberano, nuestro pecado proviene de Él. Él nos empuja a pecar. Nuestro pecado es de origen divino. Dios nos lleva a pecar. Y Santiago aquí va a condenar esta blasfemia diciendo que Dios es santo, puro. Una cosa es la prueba, Dios sí nos va a probar, pero otra cosa es la tentación. Vamos a dividir hoy nuestro mensaje en 2 puntos. Primer punto, Dios. Segundo punto, el ser humano. Primer punto, Dios. Segundo punto, el ser humano. Punto número 1, versículo 13, Dios. Cuando alguno es tentado, cuando William es tentado, cuando Encarna es tentada, no diga que es tentado, tentada de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Estamos en el marco de las pruebas. Las pruebas son de Dios. Dios nos pone a prueba, pero Dios no nos tienta. Voy a utilizar una ilustración para que esta idea quede bien grabada en nuestras mentes. Mañana es lunes. Vamos todos juntos al colegio y nuestro profesor nos pone en la mesa un examen. Nos pone a prueba. Ahí está la prueba de parte del profesor. Pero el profesor no se pone detrás de ti, tú ahí sentado en tu silla, diciéndote, oye, fíjate en el examen de tu compañero. Oh, puedes copiar todo, venga. Enciende el móvil, consulta Google, Wikipedia, Grok 3. Pon la respuesta, venga, ánimo, escribe, saca un 10, haz trampa, ahí están las chuletas. No, el profe te pone el examen, te pone a prueba, pero el profe no te incita a pecar. Y de la misma forma en las Escrituras, Dios te pone a prueba, la prueba es del Señor. Pero Satanás, la carne y el mundo quieren tentarte dentro de la prueba. Dios nos pone a prueba. ¿Y cómo puedo comprobar esto? Pues con diferentes citas de la Biblia. Génesis 22:1, Dios probó a Abraham. Deuteronomio capítulo 8, Dios estuvo durante 40 años probando a los israelitas. Dios mismo dice textualmente, yo os probé. Dios prueba a Abraham. Dios prueba a los israelitas en los días del rey Ezequías. Dios se apartó de él durante un tiempo para probar lo que había en su corazón.
Dios prueba a Abraham, Dios prueba a los israelitas, Dios prueba a Ezequías. Dios es el Dios de la prueba. Las pruebas son de Dios. El profesor nos pone el examen para ponernos a prueba. Dios envía pruebas. ¿Y con qué propósito? Pues la respuesta es la de 1 de Pedro 1, 5 al 7. Dios nos coloca en el horno de fuego porque nuestra fe es como oro. Pero cuando tú pones oro en el horno de fuego, tu meta no es destruir el oro. Tú quieres que todas las impurezas, la asquerosidad, las impurezas, la porquería, tú quieres que todo esto vaya desapareciendo para que el oro esté más refinado, puro, santo, brillante. Y Dios entonces te mete en la prueba con un buen propósito. Él quiere que crezcas, quiere santificarte, quiere que seas más brillante para su gloria. Entonces la prueba es de Dios. Dios probó a Abraham, a los israelitas, a Ezequías. Dios nos pone a prueba. Todos aquí pasamos por la prueba. Y como dijo Miguel Núñez esta semana, la prueba es como un gimnasio espiritual. Entras en el gimnasio, haces tus flexiones, usas las máquinas y luego tienes un cuerpo bien fuerte. Dios te pone en la prueba con el fin de fortalecerte. Así que la prueba, ¿de quién es? Del Señor. Pero en la prueba surge la tentación. La tentación no es de Dios. Aquí está, esto es clave para no caer en la herejía de esos blasfemadores del primer siglo. La prueba es de Dios, amén. Pero la tentación, versículo 13, cuando alguno es tentado a hacer lo malo, no diga que es tentado de parte de Dios. La prueba es del Señor. La tentación no es de nuestro Dios. La prueba no es del Señor. El profe te pone el examen, pero el profe no te da chuletas para que hagas trampa en el examen. Dios es santo, santo, santo. Y como vamos a ver el domingo que viene, si el Señor permite, de Él, según el versículo 17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Él es santo, santo, santo. Sus dones son perfectos, son buenos porque Él es luz. En Él no hay tinieblas. Dios es santo, santo, santo. Y por esta razón, Pablo nos exhorta en Filipenses 4 a pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, porque nuestro Dios es así. Ya que Dios es santo, medita en las cosas santas, buenas, hermosas, perfectas. Piensa en el Padre de la luz. Él no es el Padre de la depravación. Y en las Escrituras, uno de los atributos más sobresalientes de nuestro Padre es su santidad. Su santidad es majestuosa. Ahora, en este pasaje concreto, Santiago está pensando en la santidad moral de nuestro Dios. Pero cuando estudiamos la cuestión de la santidad divina, hay otro aspecto que Doris nombró en el culto de oración el viernes. Está también la santidad ontológica de Dios. Ontología de ontos, la doctrina del ser. Y esto significa, vamos a hablar ahora de la santidad moral, pero primeramente la santidad ontológica. Esto quiere decir que Dios en su ser es distinto. Él es único. Él es singular. Él es incomparable. Dios es Dios y no hay nadie como Él. Ni los gusanos ni los ángeles. Él es incomparable en su gran gloria. Dice Luis Berkhoff, la santidad ontológica de Dios da a entender que Dios es absolutamente distinto de todas sus criaturas. Él es exaltado sobre ellas en infinita majestad. Dios es santo. Hay una distinción cualitativa entre el ser humano y Dios. Dios no es la creación. Dios no es el mundo. Ahí está la gran herejía del paganismo griego. Nuestro primer filósofo aquí en el occidente fue Tales. ¿Y qué te dice Tales? Según su paganismo, todo es agua. Y al decir que todo es agua, Dios también es agua. Dios entonces es el mundo, el proceso del mundo. Dios es pecado, Dios es maldad, Dios es depravación. Y si yo peco, pues Dios es quien está haciendo este pecado a través de mí. ¿Os dais cuenta? Luego viene Anaxímenes, no todo es aire, pero los paganos negaban la distinción entre el creador y la criatura.
Dios no es la creación, Dios no es el mundo, Dios no es pecaminoso, Dios es santo, ontológicamente santo. Y con razón los israelitas decían, ¿quién como tú, magnífico en santidad, hacedor de prodigios? Éxodo 15, versículo 11. En la creación aprendemos que Dios es ontológicamente santo. Ahí está el universo, pero ahí está Dios. Dios no es el universo, Dios es santo, distinto, superlativamente grandioso en todos los sentidos. Entonces, según Joel Beeke, la santidad ontológica de Dios nos recuerda que la diferencia de Dios, la diferencia de nosotros, no es meramente cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, Dios no es, si tú pensaras en el ángel más perfecto, más limpio, más brillante que hay por ahí, este ángel no tiene nada que ver con la gloria de quien es Dios. Dios es infinitamente exaltado por encima de toda la creación. Dios es santo, ontológicamente hablando santo. Pero Santiago aquí no está pensando en la santidad ontológica, sino en la santidad moral de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Según Wayne Grudem, la santidad moral de Dios dice que Dios está apartado del pecado. Dios está separado del mal moral. Esta santidad la podemos llamar su pureza, su limpieza. Todo lo que Dios hace es preciosísimo, bello, hermoso. Es el resplandor de todos sus atributos. Piensa en un atributo divino. Su amor es santo. Su justicia es santa. Su sabiduría es santísima. Todos los atributos del Señor son santos, santos, santos. Dios es santo. La santidad es la corona que Él lleva. Dios es santo. Y como decía Wilhelmus A. Brackel, la santidad es la esencia pura del carácter de Dios y por consiguiente se relaciona su santidad con el brillo de todas sus perfecciones y por tanto Juan dice, Él es luz, en Él no hay tinieblas algunas. Dios es santo, tu Dios es puro. Tu Dios es limpio, Él es santo, santo, luz, glorioso, incomparable. Dios es santo. ¿Y dónde vemos su santidad en la Biblia? Pues hermanos, es imposible leer la Biblia sin ver su santidad. Si tú lees la Biblia sin ver la santidad de Dios, no estás leyendo la Biblia. O no has nacido de nuevo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Este libro declara que nuestro Padre es santo, que el Hijo es santo, y el Espíritu, con razón, se le llama el Espíritu Santo, Santo, Santo. Vemos la creación, la santidad de Dios, después de haber creado todos los árboles, las aves, los peces, el ser humano, todo tan hermoso, las lumbreras, Dios concluye todo. Génesis 1:31, último versículo del capítulo. Dios vio todo lo que había creado. He aquí era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque el Creador es bueno, santo, perfecto, glorioso, todo. Huele a gloria porque Dios es el gran creador. Y en la creación, una segunda manifestación de su santidad moral. Tenemos la gloria de todo lo creado. Y luego al crear a Adán, pone en su corazón la ley moral, la ley natural y le da un mandamiento. Y la ley de Dios le está diciendo a Adán, yo soy santo. Si Dios hubiese sido malévolo, corrupto, pecador como los dioses greco-romanos, habría animado a la gente a entregarse a la codicia, a la fornicación, a la mentira. Pero ya que Dios es santo, su ley es santa. Y si saltamos desde los días de Adán hasta Moisés, toda la ley de Moisés está diciendo a Israel, el Señor, vuestro Dios, santo es. Y por eso su ley es buena, perfecta y santa. Dios es santo en la creación. Dios es santo en el otorgamiento de su santa ley. Luis Berkhoff dice, la ley en todos sus aspectos estuvo calculada para imprimir sobre Israel la idea de la santidad de Dios.
Dios es santo en la creación. Dios es santo en el otorgamiento de su ley. Y la mayor demostración de la santidad divina, la muerte de nuestro amado Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Ciertamente los predicadores hacemos bien en proclamar la cruz como la mayor demostración del amor divino. Amén, lo es 100%. Pero amados, no nos olvidemos de que esa cruz también es el púlpito de la santidad de Dios. Porque en esa cruz Cristo padeció todo lo que padeció, porque Dios imputó a su Hijo todos los pecados de todos los elegidos desde Abel hasta la segunda venida de Jesucristo. Y como decía Lutero, Cristo llegó a ser el pecador más grande de todos los tiempos, porque Dios le imputó todo el pecado de su pueblo. Entonces, porque Dios quebrantó, aplastó, pisoteó a su Hijo, porque Él detesta el pecado. Él es santo. Arthur Pink dice: cuán detestable había de serle a Dios el pecado cuando lo castigó hasta el límite de su culpabilidad al imputárselo a su Hijo. Cristo sufrió lo que sufrió porque al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros, aleluya, fuésemos hechos en él justicia de Dios. Gloria al Señor. Él es santo en la creación, santo en el otorgamiento de su ley, santo en el Calvario. Y es más, al ascender, nuestro bendito, perfecto, tierno, glorioso Salvador nos envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es adrenalina evangélica. El Espíritu Santo no es una especie de medicina. El Espíritu Santo es antes que nada nuestro santificador. El Espíritu Santo nos lleva a mortificar al viejo hombre y a vivificar al nuevo hombre. Dios es santo. 1 de Pedro 1:16, que Trini nos leyó el viernes. Sed vosotros santos, porque yo, el Señor, soy santo. Dios es moralmente santo, santo, santo. Y con razón en Isaías capítulo 6, los ángeles, no solamente Isaías, los mismos ángeles que no han pecado, se fijan en la gloria de Dios y lo único que pueden decir es: he aquí, Él es santo, santo, santo. Y ahora mismo, miles de años más tarde, esta misma mañana en los cielos, los santos, los ancianos, los santos difuntos están delante del trono diciendo: santo, santo, santo. Y cuando estemos en casa hoy comiendo: santo, santo. No se cansen de proclamar la santidad de Dios. Nosotros no estamos asombrados ante esta santidad porque no meditamos, no pensamos, no nos predicamos la palabra de Dios, no estudiamos sus atributos. Pero al ver la santidad de Dios dentro de nuestro corazón, surge una alabanza: Señor, eres santo por los siglos. Amén. Si Dios pues es santo en la creación, santo en el otorgamiento de su ley, santo en el Calvario, santo en nuestra santificación, Santiago con razón nos dice: si alguno es pecado, no diga que es tentado de parte de Dios. La prueba es del Señor. La tentación no es de Dios, porque Él es santo. Él es santo. Él nos pone en la prueba para santificarnos. A principios de Santiago 1, hemos visto 3 virtudes que Dios quiere desarrollar en nosotros mediante la tribulación. Y en el capítulo 5 veremos una 4ª virtud que no nombra en el primer capítulo. Ya vimos en nuestras primeras predicaciones de este capítulo, Dios nos pone en la prueba para que crezcamos en gozo, en paciencia y en madurez. Gozo, paciencia y madurez. Por eso nos pone en la prueba. Y en el capítulo 5 hablará sobre una 4ª virtud, la esperanza. Dios nos pone en la prueba para santificarnos. No para contaminar, no para ensuciar, no para corrompernos, sino para santificarnos. Matthew Henry nos dice: Dios envía pruebas
con el fin de extraer nuestras virtudes, no nuestras corrupciones. Y tú vas a ir a la prueba, vas a ser probado, es así. Tú has sido probado esta última semana, serás probado en los días que han de venir, y en la prueba va a surgir la tentación. Pero esta tentación no es de Dios. Entonces, pastor, si la tentación no es de Dios, ¿de quién será la tentación? Pues aquí contesto citando de nuevo la lista de la triple cadena, en palabras de Sinclair Ferguson, o la maldita Trinidad, según la expresión de Charles Spurgeon. Y todos conocéis quiénes son nuestros tres grandes enemigos. ¿Quiénes son? La carne, el mundo y Satanás. Tres grandes enemigos que en las pruebas procuran seducirnos. Vamos a pensar en algunos ejemplos bíblicos. Ahí está Daniel, el rey Darío promulga su edicto. Y dice, almerienses, a lo largo de marzo 2025, no os es lícito, no os es permitido orar a ningún otro Dios que no sea el emperador Darío. Y ahora Daniel, como miembro de la iglesia General Luque Almería, se entera en las redes sociales del nuevo edicto de Darío. Y ahora de repente en General Luque en Almería, todos postrándose ante el rey Darío, implorándolo en oración, buscando al emperador, orando con idolatría. ¿Y ahora qué va a hacer el hermano Daniel? Ciertamente fue tentado. Ciertamente la carne, el diablo, el mundo estaban ahí diciendo, Daniel es joven. Oye, no pierdas tu vida por orar a tu Dios. No seas tontito, Daniel. Daniel, inclina la cabeza. Solamente el mes de marzo, no pasa nada. Dios te va a perdonar. Tú órale al rey Darío. Olvídate durante este mes del Señor tu Dios. Él ve lo que hay en tu corazón. Daniel fue tentado. ¿Tú crees que no fue tentado? Daniel fue tentado, hermanos. Él era un hombre de semejantes pasiones que las nuestras. Pero ¿qué hace nuestro hermano en la tentación? Abre las ventanas de su casa y no se pone a orar al rey Darío. No. Él se pone a orar al Santo, Santo, Santo. Me pueden quitar la cabeza, pueden hacer conmigo lo que quieran, pero yo buscaré al Señor mi Dios. Él, a diferencia de Darío, es santo. Yo temo al Señor. Hermanas, pensad en Esther. Vosotras pensáis que Esther no fue tentada. Mardoqueo, mira, vas a tener que presentarte delante de rey. Está a punto de aniquilar a todo el pueblo del Señor. Esther, dice el diablo, eres tan jovencita, eres guapísima, preciosa. Piensa en ti mismo. No entres, porque tú sabes, tú no puedes delante del rey entrar sin ser solicitado. Eso es pena capital. Tú no puedes abrir las puertas, entrar y hablar con el rey a no ser que él solicite hablar contigo previamente. Esther sabe que su vida está en peligro. La carne, el diablo, el mundo lo están diciendo, Esther, niega a Dios, olvídate del pueblo del Señor, tú piensa en tu propio bienestar, querida doncella. Pero Esther era una mujer nacida de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ella dice, yo voy a obedecer al Dios Santo. Y si perezco, que perezca. Voy a obedecer al Dios de la santidad. Esther fue tentada, pero venció en la tentación. Daniel fue tentado, pero venció en la tentación. Y nuestro hermano Job, ¿no pensáis que sufrió cosas indecibles cuando lo perdió todo? Y encima, Dios recibe este desafío de parte de Satanás. Quita todo lo que tiene y verás, te maldecirá. Él va a maldecirte delante de tu trono. Y él lo pierde todo. El pobre hermano Job lo sufre terriblemente. Y hay el diablo encarnado a través de esta mujer, esa gotera, esa esclava de las tinieblas. Y le dice en Job 2:9, maldice a Dios y muérete ya de una vez. ¿Ves? Satanás apoderándose de su corazón, queriendo que el siervo de Dios maldiga a Dios en la prueba. Cuando Dios nos pone en la prueba para producir mayor alabanza, una adoración más pura en nosotros, Satanás quiere que en toda prueba que tú maldigas al Señor. ¿Y qué le dice Job? Porque hablas como mujer fatua. ¿Recibiremos el bien de parte del Señor?
y no recibiremos el mal. Y dicho sea de paso, aquí el mal no es mal moral, porque Dios no es autor de pecado, como nos dice Santiago. Mal aquí es adversidad, aflicción, lágrimas, dificultades. Si Dios me da y Dios me quita, a Él sea la gloria. Él es santo y por tanto Job no pecó con sus labios contra el Señor. Yo podría aplicar un versículo de 1 de Juan 5 a Job, a Esté y a Daniel. 1 de Juan 5:4. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Job, varón de fe. Esté, mujer de fe. Daniel, hombre de fe. Ahora, hay otros santos siendo puestos a prueba, cayeron y pecaron. Hasta el propio Daniel, Job, habrán pecado también. Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y tenemos remanentes de corrupción dentro de nuestros miembros. Pero gloria a Dios, por el poder del Espíritu Santo, podemos vencer en la prueba. Incluso Abraham, que era el campeón de la fe, no piensas en su fe. ¡Wow! Un hombre dispuesto a sacrificar a su propio hijo, su amado hijo, el de la promesa Isaac. Este hombre tiene una fe que yo nunca podría poseer. Él también pecó. Dios le da la promesa de un hijo y él intenta ayudar al Señor acostándose con Agar. Y luego sale Ismael y un sinfín de dolores de cabeza hasta el día de hoy. Abraham también pecó, pero el justo se levanta, confiesa sus pecados, se arrepiente y se aparta de ellos. Así que en cada prueba Dios quiere santificar, fortalecer, purificarnos para su gloria. Satanás, el mundo y la carne quieren que andemos en caminos de corrupción. Entonces, amado, hoy, ¿cómo vas a reaccionar en la próxima prueba? Amor, esta misma tarde serás probado. ¿Vas a reaccionar con las virtudes de Santiago? A ver, gozo, paciencia, madurez, capítulo 5, esperanza. ¿O vas a reaccionar cediendo ante la presión de la triple cadena, la maldita Trinidad? Hermanos, os compartí la noticia ya acerca del Congo, ¿no? 70 personas decapitadas en una iglesia evangélica, muchas de las cuales seguramente eran personas nacidas de nuevo. ¿Tú no piensas que de estos 380 millones de creyentes que actualmente están siendo perseguidos, vosotros no pensáis que están siendo tentados por el diablo? ¿Vosotros no pensáis que están ahí, ¿no? Bajo la opresión islámica. ¿Tú no piensas que a veces a los varones les entra por la cabeza por la noche, voy a coger un cuchillo, pum, y apuñalarlos a todos para liberarnos? ¿Vosotros no pensáis que actualmente están siendo fuertemente tentados para pecar contra el Señor su Dios? ¿Pero qué pasa? ¿Han aprendido la lección de Efesios 6, versículo 12? No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual, la carne, el diablo y el mundo. Resistamos pues a la tentación. No pequemos contra nuestro Dios en la prueba. No sigamos los caminos de Abraham. No hagamos como los israelitas que cada 2 por 3 quejándose. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la tierra bonita? Siempre murmurando, hermanos, en la prueba. Confiemos en el Señor y Él hará. Y bendito sea el Señor. Dios nos ha dado un ejemplo de un varón que sí se guardó del pecado. Un hombre que triunfó en el 100% de todas sus pruebas. No os estoy hablando de Abraham, ni de Job, ni de Esther, ni de Daniel. Os estoy hablando del Salvador de Abraham, del Salvador de Daniel, del Salvador de Esther. Su nombre es Jesucristo. Él es el vencedor. Él es el conquistador. Y viene Satanás a él, tentándolo en el desierto. Y la primera tentación, 40 días ayunando, convierte estas piedras en comida, en pan. Prueba número 2, o tentación número 2, échate del pináculo del templo, porque Dios mandará a sus ángeles para que te recojan. Tentación número 3, si postrado me adorares, todo esto te lo daré.
Y en cada tentación, Jesucristo, nuestro fiel representante, nuestra cabeza federal, resiste al diablo. Número 1, escrito está: Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tentación número 2, no voy a echarme del pináculo del templo, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Tentación número 3, no pienso adorarte, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, solo Él servirás, porque Él, a diferencia de Satanás, es santo, santo, santo. Cristo venció en la prueba. Sigamos su ejemplo. Y te puedo dar una buena noticia en esta mañana, queridos creyentes de Almería. En el día final, tu justicia delante de Dios no serán tus logros personales. No serán tus victorias sobre el pecado, el mundo, el diablo. No. En aquel día, tu justicia será el Señor Jesucristo. Porque hay una doble imputación en el Evangelio. No solamente hablamos antes de cómo Dios imputó todo el pecado de su pueblo a Cristo, para que Él llegase a ser en aquel momento el pecador más grande de la historia. Al mismo tiempo, por un milagro divino, la perfecta virtud, la santidad de Jesucristo ahora nos es imputada a nosotros. Y Dios nos ve vestido de nadie menos que el Señor Jesucristo. Quiere decir en esta mañana que si tú has nacido de nuevo, Dios se fija en ti y dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Pero Señor, ¿no has visto la cantidad de veces que he pecado contra ti? Las cosas que he pensado, las palabras que han salido de mi boca. Sí, yo sé que eres pecador, pero yo te veo vestido de la justicia de otro. Es Jesucristo, y todo lo que huele a Jesucristo es de mi agrado. Entra en mi reino. Tú eres mi justicia en el Salvador Jesucristo. Y hoy también tengo otra buena noticia para vosotros que no habéis nacido de nuevo. ¿Cómo podéis morir en paz? ¿Cómo podéis salir de esta vida con esperanza? Por medio de Jesucristo. Tenéis que hacer lo que todos los creyentes han hecho aquí en este templo, este lugar. Arrepentirte de tu pecado. Señor, perdóname por haberte dado la espalda. Perdóname por haber ido en pos de mis propios caminos, y pon tu fe en Cristo. Yo creo, Padre, que tu Hijo vertió de su sangre en la cruz por el perdón de mis pecados. Yo creo que resucitó literalmente al tercer día. Yo creo que Él vendrá en gran gloria. Amado Padre, dame fe, dame arrepentimiento. Hazme tuyo. Quiero vivir para tu santidad. Clamad hoy. Invocad el nombre del Señor. Sed salvos, confines de la tierra. Hoy es el día de la salvación. Sed salvos en el nombre del Señor. Y si hoy entráis en este ejército de la salvación, tendrás el gran privilegio, no la gran carga, el gran privilegio de luchar para santificarte con el fin de glorificar mejor a tu Señor. Y en esta batalla, tu Dios no te va a abandonar. Él te ha dado armas. Él te ha dado la escritura. Jesucristo en el desierto 3 veces cita el libro de Deuteronomio. Escrito está, escrito está, escrito está. Él te ha dado también el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de ti. ¿Quién es más poderoso, la carne o el Espíritu Santo? Amén. ¿Quién es más poderoso, el diablo o el Espíritu Santo? Amén, amén. ¿Quién es más poderoso, el mundo o el Espíritu Santo? Aleluya, mayor es Él que está en ti que el que está en el mundo. Dios te ha dado armas en abundancia. Y según Efesios capítulo 6, del 13 en adelante, tienes el cinturón de la verdad. Tienes el calzado del evangelio de la paz. Tienes el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la palabra de Dios y la oración.
Dios no te abandona en el campo de batalla. Él es santo, quiere que tú seas santo y te da las armas para que andes en santificación. Por tanto, si tú pecas, no le eches la culpa nunca jamás al Señor. Te ha dado la Biblia, el Espíritu Santo, la armadura de Dios, el ejemplo de Jesucristo. Dios es santo. Nunca peques contra Dios echándole la culpa por tu pecado. Pablo dice que ciertas personas estaban distorsionando su evangelio de la gracia. En Romanos capítulo 3, 8 al 9, habla sobre ellos muy brevemente. Y ellos estaban diciendo, su teología se resume en una frase. Hagamos males, ¿sí? ¿Cómo sigue? Para que vengan bienes. O sea, ya que Dios es un Dios soberano y gracioso, en el sentido teología de la palabra, hagamos males, porque los males también son de Dios y sirven para mayor glorificación a Dios. Y Pablo dice, estas personas, su condenación es justa. Él está diciendo que la gente que dice, no, yo peco porque Dios me hace pecar, esta gente está bajo una influencia satánica, diabólica, maldita. Las personas que usan la soberanía de Dios como un consuelo para vivir en pecado, ellos tendrán gran condenación. Y Matthew Henry nos dice, en el siglo XVII, la mente carnal está dispuesta a culpar a Dios de sus propios pecados. Hay algo hereditario en esto. Veré ahora esta palabra hereditario en un momento. Es muy malo pecar, pero es mucho peor cuando hemos obrado mal echarle la culpa a Dios. Ahora, ¿por qué dice Henry que es hereditario que nosotros le echemos la culpa a Dios por nuestro pecado? Pues pensemos en nuestro papá. Pensemos en Adán. Todos aquí somos sus hijos. Tus padres son hijos de Adán. Tus abuelos, tus bisabuelos son todos hijos de Adán. En el huerto del Edén tendemos a darnos cuenta de que Adán le echó la culpa a Eva por su pecado. Señor, la mujer que me diste, ella me dio de comer del árbol. Pero si tú lees muy cuidadosamente esa frase, verás que Adán, no solamente estando echándole la culpa a Eva, sino también simultáneamente a Dios. Repita la cita. La mujer que me diste. Entonces sí, Eva ciertamente lleva su culpa, pero Adán, de forma, ahora por eso él dice, es hereditario, el primer hombre le echa la culpa a Dios. Padre, yo no te pedí a esa mujer. Yo no quería que estuviera aquí conmigo. Yo no te pedí que la crearas, que la pusieras a mi lado. Si ella me tentó a pecar, la culpa la tienes tú. Hay algo hereditario en esto. Esto es demoníaco. Esto es satánico. Esto es el mismísimo infierno. Que nadie jamás se justifique a sí mismo diciendo, ya que Dios es soberano, peco según su buena, perfecta voluntad. No, hermanos. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y Santiago lo que hará a lo largo de la carta es denunciar un montón de pecados eclesiales. Y es increíble, he dicho a varias personas en esas semanas, desde que estoy metido a full, ¿no? Santiago, se nota que es un pastor. Los pecados congregacionales que él condena en su libro son los pecados de Dios y son los mismos pecados. Él va a condenar el favoritismo en la iglesia. Él va a condenar a aquellos que se jactan de ser de sana doctrina sin una vida de devoción práctica al Señor. Va a condenar a aquellos que siempre están maldiciendo, hablando mal, criticando a la gente. Va a condenar a aquellos que están con envidia, promoviendo sus propios intereses en la congregación. Va a condenar a todo esto y más. Dios nos quiere en santidad. Tu culpa es tu culpa si pecas. La culpa no la tiene el Señor, la culpa la tienes tú. Así que en primer lugar, tengamos claros con el hermano Santiago que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios es santo. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Palabra del Señor. Punto número 2, el ser humano. Aquí vamos a ver la razón por la que pecamos. El sermón de esta mañana se llama, ¿no? Título, ¿por qué peco? ¿Por qué? ¿Por qué peco? No es por causa de Dios. Ahora vamos a ver la respuesta del hermano de Cristo. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado
Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por tanto, la culpa no está en Dios. La culpa está en nuestra concupiscencia. Y ahora, ¿qué querrá decir esto? Voy a leeros algunas versiones de diferentes traducciones de la Biblia para que quede claro lo que Santiago aquí está nombrando. La Biblia de las Américas dice: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Dios habla hoy, pone: uno es tentado por sus propios malos deseos. Nueva traducción viviente: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La palabra dice: cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada que lo arrastra y lo seduce. En suma, podemos decir que la concupiscencia es lo que hemos nombrado aquí: pasiones desordenadas, malos deseos internos. Ahora, quisiera aquí tener cuidado de no dar a entender algo falso. Los deseos en sí mismos son lícitos. El deseo no es por sí algo pecaminoso. Dios nos creó con una serie de deseos que son perfectamente lícitos y legítimos. Por ejemplo, ¿no? Todos aquí tenemos el deseo de comer, de beber. Los hermanos que no tienen, ¿no?, el don de la continencia, el deseo de reproducir, tener relaciones sexuales. Estos deseos son buenos. Son regalos de la creación. No, número uno, la comida, ¿no? ¿Quién no disfruta de un buen plato de comida? Dios nos da toda la cosa para que las disfrutemos. Algunos de vosotros, ¿no?, lleváis una semana ayunando, estáis contando las horas para desayunar mañana. Y mañana no pensáis desayunar a las 7 de la mañana, sino a las 4:30. Bueno, algunos vais a desayunar hoy a las 12:01 de la medianoche, ¿verdad? Porque la comida es buena, es rica. La bebida también disfrutamos, ¿no?, de los zumos, del agua, del té negro. Disfrutamos de beber. Y las relaciones sexuales. Satanás no creó el sexo. El sexo es un don de Dios. El sexo es para disfrutar y glorificar al nombre del Señor. Lo que pasa es que en nuestra sociedad todo lo contamina porque está bajo el poder del diablo. Pero la comida, la bebida y el sexo son deseos buenos, sanos, loables, legítimos, bíblicos. Pero estos deseos legítimos y lícitos se pueden corromper. Y lo que tú haces, si andas en el pecado, la comida, empiezas a deificarla. ¿Y ahora qué haces? Pues entras en la tienda y ponme 3 kebab mixtos, 2 hamburguesas, yo qué sé, un par de hot dogs y un pastel de la abuela Gisela, ¿no? Pero sin azúcar, porque estoy de dieta. ¿No, hermanos? Sí, comer es una bendición. La gula es pecado. La glotonería es pecado. El cristiano come con moderación. Incluso en Navidad, hermanos, comemos con moderación. Somos el templo del Señor. Beber, tú puedes beber, abusar de la bebida. Por supuesto, ¿cuántos borrachos no vemos aquí, no? Por las calles de Almería. Podemos usar de la comida, de la bebida y el sexo. Madre mía, el sexo. ¿Por dónde empiezo a hablar de este tema, no? Nuestra cultura ultra sexualizada. Lo único que ves, ¿no?, andando por el centro de la ciudad, pósteres, ¿no?, de mujeres semidesnudas. El sexo vende, el sexo está por todos lados. Las páginas web más populares son las pornográficas. El sexo dentro del marco creado por Dios es hermoso. Pero Satanás saca el sexo de su contexto y luego esta lujuria está ahora por todos lados. Entonces hay deseos que son legítimos, que son limpios, puros. No hay nada malo en desear comer, beber, tener relaciones sexuales, etc. Pero el problema está en el pecado, en desvirtuar aquello que es noble dado por el Señor. Así que hay que luchar. Hay que luchar contra la carne, el diablo y el mundo. Hay deseos en ti y lo que tus 3 enemigos van a hacer es procurar convertir tus deseos en pecados. El hermano José, ¿no?, por poner otro ejemplo. José está en Egipto y el deseo sexual es perfectamente legítimo. Él está sirviendo en la casa de Potifar. Él era uno de los hombres más sobresalientes de Egipto. El brazo derecho de Faraón, un hombre súper solicitado, una celebridad, ¿no? Ahí está Potifar.
Y él está fuera de casa, un par de semanas, tiene que atender a cosas ahí en el palacio imperial con el faraón. Y ahí está José a solas en la casa con la mujer de Potifar. Potifar era un hombre multimillonario, según nuestros términos, ¿no? Él habría tenido de todo, un palacio, siervos, todo lo que quieras. Su mujer hubiese sido guapísima. Esta mujer era la belleza personificada. Y ahí está José, totalmente a solas con esta mujer. Potifar, lejos de casa, no regresa hasta el mes de marzo. Pues José tiene toda la oportunidad. Nadie se va a enterar de nada. Ahí está la carne susurrándole el diablo, el mundo. Hazlo, José, acuéstate con ella. Nadie tiene por qué enterarse de nada. Ella está loca por ti, te ama tanto. José, hazlo. Tú puedes acostarte con ella y ella será un enchufe para que tengas un mejor trabajo, más remunerado, menos estrés en tu vida. Hazlo, José. Piensa en ti mismo. ¿Pero qué hace José? Sale corriendo porque él conocía muy bien que dentro de él había carne y él tiene que salir huyendo para no pecar contra el Señor su Dios. Los hombres en nuestra iglesia, en el grupo de hombres, llevamos en este mes de febrero leyendo juntos todo el mes el libro de Proverbios. Hoy es el día 23, por tanto hoy estamos en Proverbios capítulo 23 y yo compartí mi reflexión antes de venir hoy al culto. Y algo fascinante en Proverbios es ver cómo es una batalla, Proverbios es una batalla entre dos mujeres, la sabiduría por un lado y la necedad por otro lado. La sabiduría también se manifiesta a través de hombres en Proverbios y la necedad se manifiesta a través de hombres. Pero ves en Proverbios que esta mujer necia no es necia en el sentido de no saber nada de matemáticas, ser una mujer con poca educación, formación académica, no. Necedad es malicia. Necedad es andar en la carne. Y esta mujer, con Proverbios 5:3 en adelante dice, de sus labios destilan miel. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen a la tumba. Y más adelante, Proverbios 7:27, su casa conduce a las cámaras de la muerte. Ahí está esta mujer, la necedad encarnada. Cuando ella se acerca a ti, ella no se revela en sus verdaderos colores. Ella no viene a José diciéndote, acuéstate conmigo, con su voz masculina. No. Ella viene a José con risitas, tocándose el pelo, poniéndose perfume, ¿verdad? Nos seduce. Y lo que hace falta es estar en el Espíritu Santo para ver lo que hay en el corazón de esa necia y también de los hombres necios. Dios nos libra. El Señor libró a José. Él huyó del pecado externo del adulterio. Pero verás, él no cayó públicamente porque venció internamente. Él triunfó aquí en su corazón y así no cayó en público. Por esto cuando vemos, semana tras semana, hermanos, es una vergüenza. ¿Cuántos pastores evangélicos cada semana entras en las noticias en los Estados Unidos, en Brasil, en los países de tradición evangélica? Otro pastor en pecado, otro pastor con la secretaria, otro pastor teniendo una aventura. ¿Por qué pasa esto? Porque es algo progresivo. El pastor deja de buscar a Dios, empieza a apagarse, se aleja del Señor. En la vida interna no está viviendo en el fuego del Señor. Y luego, después de unas cuantas semanas, meses, años, caída pública. Hay que ganar la batalla interior. Y si no estamos ganando esta batalla interior, vamos a pecar públicamente. José huyó del pecado público porque venció esa tentación interna. Porque Jesucristo nos enseña que el adulterio es más que un acto físico. No es simplemente ponerte en la cama con una mujer ajena a un hombre ajeno. Jesucristo nos dice en el Sermón del Monte, en el 5:28 de Mateo, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. ¿Es malo mirar a una mujer? No estoy mirando a Carlina, Isabel, las estoy mirando. El problema está en esta mirada lujuriosa, lasciva, libertina. El que mira con codicia ya adulteró con ella en su corazón. El corazón es nuestro mayor problema, lo que dije la semana pasada.
Tú puedes estar aquí en esta iglesia y encerrarte. Mira, todos hermanos, hasta luego, nos vemos el jueves en la oración. Tú te encierras aquí, hay una oración, 24 horas y no saldrás del culto hasta la 1:45 día lunes. Estás aquí 24 horas y el mismo diablo entra aquí 24 horas tentándote. Él puede tentarte todo lo que quiera. Él no podrá hacer nada contigo a no ser que tú cedas voluntariamente. El diablo no te puede hacer pecar. Él te puede seducir a través de la mujer necia y otras personas. Él no te puede hacer pecar. Tu problema, la victoria, la tienes que ganar en tu corazón. Y Jesús también nos dice, Mateo 15, 19, del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, del corazón salen los adulterios y fornicaciones, del corazón salen los hurtos y los falsos testimonios y las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. El corazón. Tu peor enemigo, como dijo Osvaldo el día miércoles, eres tú. Mi peor adversario se llama Will Graham. Mi carne es la mayor enemiga que hay en mi vida, más grande que Satanás y el mundo. Porque si no cedo a la carne, no haré caso ni al diablo ni al mundo. Por tanto, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, es un mundo de maldad. Y hoy en la psicología cristiana, ¿no? Todos con su sabiduría mundana dicen, haz caso a tu corazón. Haz caso a tu corazón. Pero estás mal de la cabeza, te falta cerebro, tu corazón es el problema. Si hay un consejo que va a ser recibido de parte de un hombre de Dios que predica la palabra, la última palabra que te va a decir es, haz caso a tu corazón. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios te va a decir, no hagas caso a tu corazón. Tu corazón es maldito, un mundo de maldad. Confía en el Señor, no te apoyes en tu propia prudencia. Antes de pecar en público, hay un pecado interno. Por tanto, ahí se tiene que desatar la lucha. Ahí tienes que batallar y negarte a ti mismo para andar en santidad delante de Dios. David pecó con Betsabé porque él estaba divagando en su corazón. Perdió la batalla interna y luego se fijó en esta dama que estaba ahí duchándose y luego sucedió lo que sucedió. Gana la batalla interna, hermano. Gana esta batalla interna y así podrás vivir en limpieza en público. Y gracias a Dios en Proverbios hay otra mujer. Y esta segunda mujer no es la necia, la mala, la seductora, la maliciosa. No. La segunda mujer se llama sabiduría. Y todo el libro de Proverbios está llamando a los hombres, a las mujeres, hacia ella. Aprended de mí. Proverbios 8:34 dice, bienaventurado el hombre y la mujer que me escucha, velando a mis puertas cada día. Yo necesito la palabra de Dios cada día. Todas las mañanas, todas las noches, palabra de Dios. Bendito aguardando los postes de mis puertas. Porque el que me halla, hallará la vida. Alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Y todos los que me aborrecen, aman la muerte. Y a la luz del Nuevo Testamento, esta hermosa sabiduría que descubrimos en el libro de Proverbios, que nos lleva a vencer en la prueba. Esta sabiduría, aleluya, tiene un nombre. La sabiduría de Dios es Jesucristo, hermanos. Por tanto, ¿cómo vencer en la prueba interna? Acercándonos al Señor Jesucristo. Verás, un ejemplo. ¿Cuándo no tienes ganas de comer? Cuando estás ya satisfecho, cuando tienes la barriguita llena, o sea, acabas de comer, ¿no? Un kebab y patatas fritas y ensalada, un yogur y una Coca-Cola, no tienes ganas de comer hasta, 4 horas, ¿verdad? O sea, no comes cuando estás lleno. Por eso un consejo para los maridos, cuando vais a hacer la compra. Es buena idea, antes de hacer la compra, comer. Porque si salís como pareja a hacer la compra sin haber comido, vais a comprar todo. Y en vez de gastar 80 euros en Carrefour, vais a, gastar 200 euros. Hermanos, palabra pastoral para hoy. Hacer la compra después de comer. Sabiduría económica de parte del pastor. Vale, lo que estoy diciendo. Tú no comes cuando estás lleno. Entonces, ¿cuándo no vas a pecar?
¿Cuándo no vas a hacer caso a la carne, ni al diablo, ni al mundo? Cuando tú estás lleno, pero ya no estoy hablando de una llenura física de comida. Cuando tú estás lleno, ¿de quién? Amén. Cuando tú estás lleno del Señor Jesús, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando tú sales de tu casa por la mañana e ir a trabajar y tú has salido de tu casa habiendo orado al Señor, habiendo encomendado el día a Dios, habiendo entonado un salmo, tal vez susurrando porque los niños están todavía dormidos, pero tú estás en comunión con Dios, tú sales de la puerta, subes al coche, vas al trabajo en la llenura del Espíritu Santo, tú vas a tener un día glorioso. Tú vas a vencer en las pruebas. Pero si te levantas por la mañana en la carne, sales de mal humor, fastidiado, agobiado, algo mal va a pasar en ese día en el trabajo. Porque no estás lleno del Señor. Estás casi pidiendo que Satanás te tienta. O te tiente, ¿no? Entonces, amado, llénate del Señor Jesús y podrás resistir al diablo, al mundo y a la carne. José, lleno del Señor. Daniel, lleno del Señor. Esther, llena del Señor. Job, lleno del Señor. Por tanto, resistieron a la triple cadena en la prueba. En todos nosotros, día tras día, ahora mismo en nosotros, se está desatando esta batalla. Sabiduría versus necedad. Cielo versus mundo. O en términos de Pablo, espíritu versus carne. Cito las palabras de Pablo que conocéis. Gálatas 5:16. Andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo describe aquí a la perfección lo que pasa en mi vida. Todos los días yo estoy metido en esta lucha. Y tú, si has nacido de nuevo, estás en la misma lucha. Los no regenerados no, porque son hijos de su padre. El diablo, lo único que conocen es el pecado. Pero si tú has nacido de nuevo, verás que algo raro está pasando en ti. Hay una lucha, hay una pelea, hay una batalla. Por tanto, llénate del Señor y no cederás en el día de la prueba. Santiago 1:14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. No es Dios. Dios no te está haciendo pecar. Dios no te está seduciendo para que lo desobedezcas. No. Tú pecas por tu propia carne. Entonces, ¿qué tienes que hacer si tienes esta carne? Pues me acuerdo de una ilustración muy buena de Lutero. Y a ver, en español le decía algo como: tú no puedes detener o tú no puedes evitar que los pájaros, tweet, tweet, tú no puedes detener que vuelen sobre tu cabeza, ¿verdad? Tú sales aquí, a veces aparcamos por debajo de los árboles aquí, Nicolás Salmerón, y salimos del culto y el coche está amarillo, ¿no? ¿Verdad? Y sabéis, porque hay pajaritos, ¿verdad? Haciendo sus necesidades, y es un deseo legítimo de parte del Señor, ¿no? Pero aquí está la cosa: si el pájaro está volando sobre tu cabeza, no pasa nada. Pero Lutero dice, tú sí puedes evitar que un pájaro haga nido en tu cabeza. Claro, los pájaros pueden estar ahí volando. Pero para que un pájaro haga nido en mi cabeza, pues yo tengo que ser muy pasivo, muy pasota, muy apagado en el Señor, muy tibio, muy mundano. Entonces lo que tengo que hacer es sacar la pistola de la fe y veo un pajarito acercándose a mí. ¡Pum! Escrito está. ¡Pum! Escrito está. ¡Pum! Escrito está. Y ando en la santificación. Lucha contra estos pajaritos. Y Santiago aquí escoge su verbo muy cuidadosamente. Él dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tu pecado no es una violación. No, Satanás no te viola, el mundo no te viola, la carne no te viola. Cuando tú pecas es seducción. Una violación es una seducción. Son dos cosas muy diferentes. En la violación alguien está siendo explotado sexualmente en contra de su voluntad. Es algo involuntario. Pero en la seducción, la persona seducida se deja seducir. Porque dentro de ella hay algo que quiere ser seducido. Santiago dice que tu pecado no es para nada una violación, no, es seducción, porque tú en tu carne dices que sí al diablo y sí al mundo.
no te dejes arrastrar por la carne, no te dejes seducir. Es que hoy, si tú caes en pecado, si Dios es santo, su palabra es santa, su espíritu es santo, la armadura que Él te ha regalado es santa, santa, santa. Si tú caes en pecado, la culpa no la tiene el Señor. La culpa, en una palabra de 2 letras, la culpa es de ti. Tú eres el que, ay, pastor, soy una víctima, tengo un espíritu de fornicación. Mentiroso. Mentiroso. Tú has fornicado porque tú te has dejado seducir porque quisiste hacerlo. Tú voluntariamente pecaste contra la luz de Dios. El responsable eres tú. Tú puedes mirar a tu hermano, ahí que está a tu lado, dile tú, estilo búho. Tú. La culpa la tienes tú, no el pastor, no los hermanos, no tu jefe, no tu mujer. La culpa la tienes tú. Si estás apagado, medio muerto espiritualmente, la culpa es tuya. No le eches la culpa a Dios ni a nadie más. Y esta seducción, aquí vemos una familia maldita. Fijaos, tenemos que ir a la abuela. La abuela se llama concupiscencia, versículo 15. La concupiscencia, la abuela, concibe dando a luz a un hijo varón, y este padre se llama pecado. Así que la abuela concupiscencia da a luz a una nueva generación, se llama pecado, y el varón padre pecado da a luz a una hijita llamada muerte. Una familia maldita. Ahora, contrastad esto con lo que vamos a ver en el versículo 18. Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos nuevas criaturas. ¿Ves? Hay una familia santa. Dios es santo. Cuando Él genera a una persona a nueva vida, es un nacimiento santo. Pero en el pecado, la concupiscencia tiene un nacimiento sucio. Genera a un hijo sucio. Y Él genera a una hija sucia. Huye de la maldad, huye del pecado, huye de la seducción. ¿Y ahora qué pasa si pecas? Porque todos aquí, entre semana, habréis pecado. Hay a lo mejor algunos hermanos ahora mismo entre nosotros y estáis fatal con el Señor. Casi estáis viviendo como si no hubierais nacido de nuevo. Pues hoy la Escritura nos recuerda, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero de Juan 1, versículo 9. También está escrito en Proverbios 24:16. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Porque hay quien lo levanta. Su nombre es el Señor. Dios nos levanta. ¿Por qué tenemos la hermana Carmina aquí? 40 años en la fe, con su corazón natural, que es un corazón de pecado. ¿Cómo puede nuestro hermano, o vosotros que lleváis 30, 40 años en la fe, cómo seguís en la fe? Después de tantos años de maldad interna, carne, diablo, mundo. Hay una explicación. Tenéis un capitán. Tenéis un Dios que os está protegiendo y guardando. Y a lo largo de los últimos 30, 40, en mi caso 22 años, habremos caído muchísimas veces, pero aleluya. Hay un Dios fiel que nos levanta y bendito sea su nombre. No nos dejará, no nos soltará de la mano hasta que no estemos con su Hijo Jesucristo en la gloria venidera. Es que ánimo, hermano. Que hoy sea el día de tu arrepentimiento. Te pido perdón, Padre. Renuévame. Dame de tu poder, Señor. Lléname del Espíritu Santo. Hazme resistir al mundo, a la carne y al diablo. Hoy pues, amados, el Señor nos saca de este lugar y vamos a volver al campo de batalla. Y no quiero que entres en el campo de batalla con pesimismo. Quiero daros, para acabar, 3 razones para ser todos optimistas en la batalla que os espera a partir de hoy, a partir de mañana, esta semana que viene, que entra. Razón número 1 para ser optimista en la batalla. Pase lo que pase en el campo de batalla, la guerra ya está ganada. La victoria es del Señor. Yo cantaré, yo danzaré, celebraré la victoria del Señor.
no temeré al desmayar, pues la victoria es del Señor. Tú entras en un campo de batalla en el que la victoria ya está asegurada. Tú no puedes perder. La batalla ya está ganada. Y solamente te toca entrar en el campo de batalla para ver más proezas y maravillas y la gloria del Señor. Así que número 1, lucha con optimismo. La victoria está ganada. Y si sigues a caer, sigues a estar muy débil en la fe, ten paz. Porque cuando venga Jesucristo a por su pueblo, Él no solamente vendrá para salvar a los creyentes fuertes, inteligentes, perfumados, superpopulares. No, Él vendrá por todo su pueblo. Él vendrá por los débiles, los afligidos, los que no tienen poder. Porque la justicia de todos los creyentes es la misma. Es Jesucristo. La victoria está asegurada. Lucha con optimismo. No entres en el campo de batalla con depresión, desánimo, no puedo. No. Dios ya te dio la victoria. La victoria es suya. Razón número 2 para ser optimista en la próxima semana. Dios no solamente te envía al campo de batalla, sino que al mismo tiempo Él pone de su Santo Espíritu dentro de ti, para que tú saques utilidad de las armas que Él te ha dado. Yo puedo ser capitán del ejército General Luqueño, sí, del puerto y luchad. Yo me quedo aquí velando por las calles. Yo os envío, estáis en el puerto, pero heme aquí el capitán aquí sentado en la iglesia. No, cuando Dios envía a sus soldados del ejército, no solamente los envía al campo, Él va con ellos, o mejor dicho, Él va dentro de ellos. ¡Oh, gloria a Dios! Yo peleo con alguien dentro de mí que es mayor que el que está en el mundo. Si Dios me dijese en esta mañana, well, hijo mío, te envío a pelear en tus propias fuerzas, tu propia inteligencia, tus propias habilidades, hermanos, yo me vengo para abajo. Yo no puedo. Pero Dios hoy me envía de nuevo al campo de batalla diciendo: mi espíritu está en ti. Él es más potente que Satanás, más poderoso que el mundo. Él es glorioso. Dios te envió hoy a luchar con optimismo porque su Santo Espíritu ha hecho su morada dentro de ti. Y razón número 3 para ser optimista, tenemos una promesa bestialmente increíble de parte de nuestro Dios. Yo os veo hoy animados y casi tengo ganas de no leeros este versículo porque no quiero que estéis más felices. Quiero veros un poco afligidos, ¿no? Pero bueno, voy a leeros el versículo que está escrito aquí. Hermanos, de verdad, agarraos a la silla. Aquí está promesa para todos aquellos que estamos en la lucha. 1 Corintios 10:13, estoy pensando en Daniel, Esther, Job, todos aquellos que fueron sufridos, el Señor Jesucristo, Pablo, Jeremías. Fijaos en esta promesa para el campo de batalla. Fiel es Dios, es santo y Él es fiel, y Él no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Daniel fue tentado, Dios le dio la salida. Esther fue tentada, Dios le dio la salida. Job fue tentado, Dios le dio la salida. Cristo fue tentado, Dios le dio la salida. Los hermanos de General Luque serán tentados a lo largo de los próximos 7 días, pero Dios nos dará juntamente con la tentación la salida. Una vez más repito la lección de antes. Si tú pecas en los próximos 7 días, la culpa la tienes tú. La culpa no es del Señor. Lucha con gran optimismo, guerrero de la fe. 1, la batalla está ganada. 2, Dios mismo te acompaña al campo morando dentro de ti. Y número 3, te da la promesa que no serás tentado más de lo que puedes resistir. Él dará
la salida. Así que no creas hoy en la omnisciencia, omnipresencia de Satanás. No. El mundo no es todopoderoso. Satanás tampoco. La carne tampoco. John Piper dice, Dios es soberano sobre Satanás. El diablo no tiene toda la libertad en este mundo. Él está atado con una correa de pelo para que no pueda hacer más que lo que Dios le permite. En efecto, el diablo debe obtener permiso. Job, Satanás quiere machacar a Job. Dios le dice, pues haz con él como quieras, pero su vida no tocarás. Hasta ahí llegarás y en todas tus pruebas, sí, llega Satanás, pero este enemigo está bajo la soberanía de nuestro Padre y Él no dejará que el diablo nos tiente más de lo que podamos resistir. Lucha con optimismo. Dios no quiere verte en el campo de batalla con espíritu decaído, quejica. No. Lucha con gozo, lucha con fe, porque Dios está contigo. Mortifica tu carne, resiste al diablo, resiste al mundo. Hoy saca la escopeta de la palabra de Dios y acaba con esta buena concupiscencia. Mata al padre pecado y resiste a esta hijita muerte. Y en cada prueba que os espera en esta semana que está por entrar ahora, cultivad, hermanos, paciencia, gozo, madurez. Capítulo 5, esperanza. Que Dios nos santifique en la prueba para su gloria. Amén. Vamos a orar una breve recapitulación. Número 1, Dios. 2, el ser humano. En primer lugar, Dios no tienta a nadie. Que nadie aquí desvirtúe la soberanía de Dios como un pretexto para pecar. No, Dios me hizo pecar, Dios me está seduciendo, Dios quiere que peque, Dios quiere que sea corrupto. Falso, eso es demoníaco. Arrepiéntete si alguna vez has dicho o pensado esto. Dios no tienta a nadie porque Él es santo, santo, santo. Y número 2, el ser humano. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué peco? ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay algo llamado concupiscencia. La carne. Y si ganamos la batalla interna contra la concupiscencia, los deseos corruptos, no tendremos ningún problema con el diablo ni con el mundo. Tenemos problemas con el diablo y con el mundo cuando perdemos la batalla interna. Entonces hoy, como hemos estado orando en esta semana de ayuno, oración, hermano, amado Dios, avívanos, Señor, renuévanos, danos una membresía llena del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia avivada y santificada por el Espíritu Santo vencerá en el campo de batalla, no por su propio poder, sino por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Oremos hoy al Dios de la batalla, al Dios de la victoria, al Dios de la santificación, al Santo, Santo, Santo. Amado Padre, tú eres santo, tú eres santísimo. No tenemos ni idea de lo santo que eres. Hemos visto una pequeñísima parte de lo que este atributo significa. Si te viéramos como los ángeles te vieron en aquel texto que leímos, estaríamos postrados en este suelo, clamando como Isaías, ten misericordia de mí. Dios, eres grande en santidad. Padre, guárdanos de blasfemar. Guárdanos de desvirtuar tu soberanía, usándola como un pretexto para hacer males, diciendo como aquellos hijos de Satanás, hagamos males para que vengan bienes. Aléjanos de la carne, aléjanos del diablo, aléjanos del mundo y cultiva en nosotros un concepto bíblico de tu santidad y lo que conlleva. Impresionanos, asómbranos. Muéstranos algo más de tu santidad en esta mañana, Padre. Y en segundo lugar, amado Padre, te pedimos mucho perdón por nuestra concupiscencia, por nuestros deseos que corrompemos, que son lícitos delante de ti, pero luego permitimos que esos pajaritos entren en nosotros, contaminándonos, y luego lo bueno y lo loable lo distorsionamos y lo usamos con un fin pecaminoso. Amado Señor, ayúdanos como José a ganar la batalla interna. No se trata de ganar la batalla pública, que por supuesto es importante, pero sabemos muy bien que la batalla pública se gana cuando hay una victoria interna. Señor, que cada hermano aquí, que todos aquí estemos llevando cada pensamiento cautivo
a la obediencia del Señor Jesucristo. Nuestro problema no es la mujer de Potifar. Nuestro problema es nuestro malvado corazón, que quiere llevarnos a codiciar esta mujer que está parada delante de nosotros. Señor, danos victoria en el hombre interior. No entregues a tu iglesia a la necedad. Entréganos a la sabiduría. Entréganos a Jesucristo. Entréganos al Espíritu Santo de la sabiduría y haz que crezcamos en cada prueba, entendiendo que las trampas no son de ti, las chuletas tampoco, las mentiras tampoco. Tú pones el examen para que salgamos aprobados en tu poder, Señor. Amado Dios, santifica a cada miembro de nuestra iglesia local, desde el púlpito hasta el último banco. Donde está Juan, Fan, María Ángeles en esta mañana. A todos, santifícanos para tu gloria. Pero no una santificación legalista, simplemente queriendo dar una apariencia de santidad ante los demás, sino una santidad que nazca de una contemplación de quién eres tú. Cuando te veamos a ti alto, sublime, majestuoso, lo único que desearemos será vivir santamente para tu alabanza el resto de nuestros días. Señor, por aquellos que no han visto todavía algo de tu santidad, que tu buen Espíritu hoy envíe mediante esta predicación una revelación, un conocimiento nuevo de quién realmente eres, Señor. Y haz que haya reverencia en este templo. Haz que andemos de puntillas delante de ti, amado Dios. Señor, haznos batallar en tu poder. Y te damos gracias por el optimismo hoy que nos das, porque salimos al campo de batalla ahora, sabiendo que la victoria ya fue ganada hace 2000 años. Sabiendo que tú nos acompañas para luchar dentro de nosotros. Y tú también nos das la promesa de que no nos dejarás ser tentados más de lo que podamos resistir. Amado Señor, tú eres increíble. No solamente eres santo, tú eres bueno. Tú eres fiel. Tú eres sabio. Tú eres tierno para con nosotros. Tú eres amoroso, grande en misericordia. Con razón tu pueblo te ama. Con razón te alaban desde el occidente hasta el oriente, porque tú eres todo codiciable. Tú eres maravilloso. Y lo poco que hemos recibido en esta predicación hoy, si este poquito que has dado en tu iglesia, a través de un hombre inútil como yo, ¿cómo será en el cielo? Cuando te vemos cara a cara, Señor, y vemos los destellos de tu gloria en carne propia, oh Dios, comenzará una alabanza eterna en espíritu y en verdad, Señor. Oh Señor, Maranatha, ven pronto, Señor Jesús. Y hasta aquel gran día, amado Padre, guarda a tu novia en santidad. Pedimos esto en el nombre de Cristo, confiando en el poder del Espíritu Santo. Y el pueblo santificado de Dios dice: amén.